Hoy te invito a viajar conmigo a uno de esos lugares, Menorca, una isla que quizás guarda el último secreto de la civilización más fascinante que jamás haya existido. Soy Airam. Esto es Vida Creativa. Empezamos. Hace miles de años, el mar no era una frontera, era un puente entre mundos, y en ese tiempo remoto existió una civilización cuya memoria ha quedado sepultada bajo el mito, Atlántida. No era solo una isla, era un vasto territorio de conocimiento, arquitectura y conexión profunda con la naturaleza. Sus habitantes dominaban la piedra como si fuera arcilla. Levantaban estructuras que no solo desafiaban la gravedad, sino también el paso del tiempo. En aquella época, Menorca no era una isla aislada como la conocemos hoy. Formaba parte de ese gran territorio atlante, una extensión elevada de tierra sagrada donde se concentraba el saber más profundo de aquella civilización. Allí donde hoy vemos simples restos arqueológicos, se encontraba uno de los centros espirituales y científicos más importantes del mundo antiguo. Los atlantes creían que la piedra tenía memoria. Decían que cada bloque extraído de la tierra guardaba energía, y que al colocarlo en armonía con el cielo, podían conectar con fuerzas invisibles. Así nacieron los talayots, grandes torres de piedra que no eran simples construcciones defensivas, sino puntos de observación del cosmos. Desde sus cimas, los sacerdotes medían los movimientos de las estrellas. Interpretaban señales que guiaban a todo su pueblo. Las taulas, esas misteriosas estructuras en forma de T, eran aún más sagradas. Se levantaban en recintos ceremoniales donde se realizaban rituales que unían lo humano con lo divino. Bajo la luz de la luna, los atlantes se reunían en silencio. Creían que esas piedras abrían portales hacia otras dimensiones. No eran templos en el sentido tradicional. Eran lugares de tránsito entre mundos. Durante siglos, Menorca fue un enclave protegido dentro de Atlántida, un refugio donde el conocimiento se conservaba puro. Pero todo cambió cuando la tierra comenzó a temblar. Las leyendas hablan de un cataclismo. El mar, antes tranquilo, empezó a reclamar lo que le pertenecía. Grandes olas arrasaron ciudades enteras. El cielo se cubrió de cenizas. Atlántida comenzó a hundirse lentamente, como si el propio planeta quisiera borrar su existencia. En medio del caos, los sabios comprendieron que el fin era inevitable. Algunos intentaron huir, otros decidieron quedarse y preservar lo que pudieran. Menorca, por su elevación geográfica y su ubicación estratégica, fue uno de los pocos fragmentos que sobrevivieron al desastre, mientras el resto del continente desaparecía bajo el océano. Esta pequeña porción de tierra quedó como un vestigio silencioso de lo que una vez fue una civilización avanzada. Los supervivientes atlantes que quedaron en Menorca sabían que eran los últimos guardianes de su legado. Sin acceso a los recursos ni a la tecnología que habían tenido antes, comenzaron a adaptarse a una nueva realidad. Con el tiempo, su conocimiento se transformó en tradición, y sus construcciones, en monumentos que ya no todos comprendían. Aún así, continuaron levantando estructuras talayóticas, no solo como refugios o puntos de vigilancia, sino como recordatorios de su origen. Cada piedra colocada era un acto de resistencia contra el olvido. Cada alineación, un intento de mantener viva la conexión con el cosmos que una vez dominaron. Pero los siglos pasaron, y el mundo siguió cambiando. Nuevas civilizaciones comenzaron a expandirse por el Mediterráneo. Entre ellas, una destacaba por su poder y ambición: Roma. Cuando los romanos llegaron a Menorca, no encontraron una civilización avanzada como la que había sido Atlántida. Encontraron un pueblo que vivía entre las sombras de su propio pasado. Sin embargo,
Algo en aquellos habitantes les resultaba extraño. Sus costumbres, sus rituales, incluso la forma en que construían, no encajaban del todo con lo que los romanos conocían. Había en ellos una herencia antigua, una forma de entender el mundo que no podía ser fácilmente asimilada. La colonización fue inevitable. Como en tantos otros lugares, Roma impuso su orden, su cultura y su estructura. Pero en Menorca, el proceso fue más duro. Los antiguos descendientes de los atlantes no se adaptaron fácilmente. Algunos resistieron. Otros se retiraron a zonas más remotas de la isla, tratando de preservar en secreto lo poco que quedaba de su conocimiento. Con el tiempo, esa población fue desapareciendo. Ya fuera por conflictos, enfermedades o la propia integración forzada, su presencia se diluyó hasta casi desaparecer por completo. Lo que quedó fueron las piedras. Los talayots, las taulas y las navetas permanecieron en pie. Desafiaron el paso del tiempo como testigos mudos de una historia olvidada. Para los romanos, eran simplemente construcciones antiguas de un pueblo primitivo. Para los siglos posteriores, se convirtieron en enigmas. Pero si uno observa con atención, si camina entre esas estructuras al amanecer o al atardecer, puede sentir que hay algo más, una energía antigua, un eco lejano de una civilización que entendía el mundo de una forma diferente. Tal vez Menorca no sea solo una isla, tal vez sea el último fragmento visible de Atlántida, un lugar donde el pasado no ha desaparecido del todo, sino que permanece escondido entre piedras milenarias, esperando a ser recordado, porque algunas historias no se pierden, solo se transforman en silencio. Hay historias que no están escritas en los libros, están grabadas en la piedra, y hay lugares que no son solo lo que parecen. ¿Y tú, qué crees? ¿Será Menorca el último fragmento de Atlántida? ¿O hay algo más en esas piedras que aún no entendemos? A veces, la historia no se encuentra en los museos. Se encuentra caminando en silencio entre ruinas milenarias. Si te ha gustado este viaje, suscríbete. Porque en Airam Vida Creativa seguimos buscando historias que merecen ser recordadas. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo destino. Cuídate.